Queridos amigos, queridos hermanos, hoy vamos a estudiar el tema del ayuno porque muchos nos critican porque no ayunamos y nosotros queremos ayunar de la forma correcta como Jesucristo nos ha enseñado. Y hoy vamos a ver el ayuno de otro ángulo. Y vamos a ver a los grandes ayunadores empezando desde Moisés. Muchos dicen que él ayunó 40 días y 40 noches. Para ver esto nos vamos al libro de Éxodo, al capítulo 34, versículo 27. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27. Antes de leer vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, a ti te damos las gracias, Señor, por haber permitido, Señor, que este siervo esté, Señor, brindándoles la palabra de Dios como tal cual como está escrita, Señor, para poder que todos los que nos están viendo que puedan leer la Biblia conforme a lo que se le está predicando, para que puedan llegar a entender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y Jehová dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Verso 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Pero aquí no dice que él estaba ayunando. Sí, es verdad. Entonces nos vamos a Daniel, el capítulo 10, verso 2. Nos vamos al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 2. Dice la palabra de Dios de esta manera: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Verso 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Pero aquí tampoco dice que ayunó. Bueno, entonces nos vamos al libro de Jonás, al capítulo 3, versículo 6. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7. He aquí hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de los grandes, diciendo:
hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Verso 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí está bien clarito la respuesta de Dios. No dice que Dios se arrepintió porque ellos ayunaron, no, sino que dice que Él se arrepintió porque se convirtieron de su mal camino. Bueno, aquí tampoco dice que ayunaron. Entonces nos vamos al libro de Joel, al capítulo 2, versículo 12. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, lamento. Verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El ayuno en la ley era una costumbre para acercarse a Jehová con sacrificio de carne ajena a través del sacerdote, y ellos tenían que rasgar su corazón, pero los fariseos rasgaban sus vestidos y no su corazón, diciendo: nosotros ayunamos 2 veces a la semana y damos nuestros diezmos de todo lo que ganamos, y no como estos pecadores que no diezman ni ayunan. Por esta razón vino el profeta Isaías diciendo: no ayunen más. ¿Qué pasó en medio de estos 2 profetas? Aquí lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 58, versículo 3. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente.
no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mira, estos fariseos eran aviones, solo ayunaban para que la gente los vea, así como hoy ayunan para hacer TikTok y propaganda pública. Y ahora, ¿qué dice Dios? En el verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que Dios había escogido no estaba en mostrar una cara larga, una cabeza inclinada como junco, sino lee el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano cuando viene a pedirte un favor. Verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Mira esto, querido hermano o hermana. Aquí está el detalle. Cuando dejes de hablar vanidad y quites de en medio de ti el dedo amenazador, entonces usted dirá: Señor, y él responderá. Clamarás y él dirá: hijo o hija, aquí estoy. Verso 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué quiere decir esto? Ahora te explico. La deuda que tenías, la enfermedad que no te dejaba trabajar, ha desaparecido con la luz. Verso 11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Tendrás sustento para ayudar a todos. Hasta aquí creo que ya has entendido la lectura de la palabra de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento,
a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 45. Dice de esta manera: así también está escrito que el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Verso 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Verso 48. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Aquí está más claro todavía. Preste mucha atención. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora te explico. Así como hemos venido sacrificando bueyes, ovejas, palomas y ayunando con silicio y ceniza, mortificando tu cuerpo, dejando de comer hasta llegar a Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué dice tu Biblia en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 5, versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No dice algunas, dice todas. Ahora, querido hermano o hermana o maestro, ¿por qué te gusta mezclar las cosas viejas con las cosas nuevas? ¿Por qué te gusta mezclar la ley con la promesa o con la gracia? Y ustedes saben que la ley y la gracia no heredarán el reino de Dios. Antes ayunabas, dejando de comer comida. Cuando vivías en la ley con el primer Adán, y ahora que vives en la gracia con el postrer Adán, Cristo Jesús, el ayuno ya no es dejando de comer, sino que en el Espíritu, y en el Espíritu que debemos comer. Lee conmigo Juan 6, verso 57. Juan capítulo 6, versículo 57. Y dice Cristo Jesús de esta manera: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan
vivirá eternamente en el Espíritu. Ahora nos vamos con Pablo a Gálatas 5, versículo 16. Nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál carne? Esa carne del primer Adán. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí viene la instrucción. ¿Qué cosas no tenemos que comer cuando estamos ayunando en el Espíritu? Lee conmigo el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este ayuno no es una vez a la semana, ni 2 veces a la semana, sino todos los días. Y si no tomas en cuenta esto, tal vez en vano vienes a la congregación, como dijo la hermana, a calentar la silla. Ahora lee el fruto del ayuno en el Espíritu. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos como el Espíritu. Por el verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sigamos con Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Ahora te darás cuenta por qué Jesús
les dijo a los discípulos de Juan cuando vinieron a preguntarle: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros, al igual que los fariseos, ayunamos. Y hoy es el día de ayuno. Y ustedes no están ayunando. ¿Y qué le respondió Jesús? En el libro de Marcos, el capítulo 2, versículo 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Verso 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Qué quiso decir Jesús? Yo no he venido a reformar al viejo pecador, sino que en mis discípulos estoy formando odres nuevos para echar vino nuevo. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué quiso decir? Cuando ellos entiendan cómo se debe ayunar en el Espíritu, entonces ayunarán de la forma correcta. Amén y amén.